Jóvenes, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta semana nos toca otros dos temas, ¿no? Dos temas. Semana 12, seccionamientos y cortes es uno y planteo de ecuaciones sería el otro. Con respecto al primer tema de seccionamientos y cortes, que en esta parte el propósito de los problemas es retroalimentar desde la parte de la intuición geométrica, reconocer simetrías, movimientos, congruencias y otras propiedades geométricas de las figuras que van a estar participando. En el ejemplo 1 nos menciona que en la figura se representa una pieza de madera en la cual se han dibujado 9 cuadrados congruentes, ¿no? Eso no dice. 9 cuadrados congruentes. Se dispone de una sierra que puede realizar cortes rectos. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo se deben hacer para separar las 9 piezas cuadradas que tiene, ¿no? Este trozo de madera, esta pieza de madera, ¿no? Entonces, la idea es cortar buscando simetrías. Si no puedes, no se puede con la simetría lo más aproximado posible, ¿no? Para de tal manera hacer cortes para poder superponer si se puede o alinear si se puede doblar, ¿no? Tenemos que considerar todos esos tipos de situaciones, ¿no? En este caso, como se trata de madera, entonces nosotros vamos a cortar por acá, cortamos, sería un primer corte, y por acá hacemos el otro corte, ¿no? Ahí van a quedar separados en 3 trozos, ¿verdad? Ahí está, ese sería el primer corte. Ahí sería el segundo corte, ¿no? Entonces, el otro corte lo vamos a hacer de manera vertical. Y sería por aquí o sería en esta parte de acá, ¿no? Pero cuando hacemos ya este corte, aquí tenemos un trozo de 3, esto ya está separado, esto ya está separado. Aquí tenemos un trozo de 2, esto ya está separado y esto ya está separado, ¿no? Con respecto a este trozo que está formado por 2 cuadrados y a este trozo de acá que está formado por 3 cuadrados, nosotros podemos alinear o superponer, como quieran. Entonces, evidentemente que tenemos que realizar 2 cortes más, ¿no? Por aquí sería el cuarto corte, ¿no? Cuarto corte por acá y por acá sería el quinto corte, ¿no? Y de esa manera obtenemos las 9 piezas cuadradas, que es lo que se pide, ¿no? Ahí está. Entonces, en nuestra solución le corresponde a la alternativa B, ¿no? 5 cortes como mínimo, ¿ya? Esa sería entonces la solución del primer problema, ¿no? Si gusta, lo capturan para pasar al siguiente problema, ¿no? Sí. Buenos días, Camila, José, Ariana, muy buenos días. Y bueno, continuamos entonces, continuamos. En esta otra parte eh, hay situaciones donde se imponen ciertas condiciones que se tiene que cumplir, ¿no? Tales como se permite realizar dobleces o no realizar superposiciones, incluso también cuando nos dice si no se puede juntar o separar los elementos o partes ya cortadas, ¿no? O no se puede doblar el alambre, ¿no? Si se trata de alambre. Ahora, aquí, en este ejemplo 2, Daniel dispone de una estructura de alambre que tiene forma de 2 hexágonos regulares. Entonces, nosotros entendemos qué cosa es un hexágono regular, ¿verdad? Este polígono que tiene 6 lados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un hexágono grande, ¿no? Tiene 6 lados, son congruentes, ¿no?
toditos los lados son congruentes del hexágono mayor y del hexágono menor, porque dicen que esos dos hexágonos son regulares. Y cuando usted traza, ¿no? Miren, traza esta diagonal con esta otra diagonal, con esta otra diagonal, ¿qué tipo de triángulo se está formando? Los triángulos que se forman acá son triángulos equiláteros, ¿no? Entonces, en el grande, ¿cuántos triángulos equiláteros vamos a tener que son congruentes? Vamos a tener 6 triángulos equiláteros que van a ser congruentes. Y nos vamos a fijar en uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo me fijo en este triángulo de acá, ¿no? Aquí nos fijamos en este triángulo. Y a nosotros nos dicen que este lado vale 10, entonces este lado vale 10 y este lado vale 10. Este es un triángulo equilátero del lado 10. Y a mí me dicen que este es 5, por dato del problema, 5 centímetros, ¿no? De lado. Ah, entonces este 5 es la mitad de este 10. ¿Qué se cumple? Cuando esta longitud, cuando este segmento es paralelo a esta base y esta longitud es la mitad de la base. ¿Qué significa? De que aquí estamos en el punto medio de este lado y esta línea es paralela a esta, ¿no? Teorema de la base media, ¿no? Entonces, esto es 5, esto es 5, esto es 5 y esto debe ser 5, porque aquí se forma también un triángulo equilátero en el hexágono regular más pequeño. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque entonces, si nosotros estamos trabajando, fíjense, este es punto medio de este lado, ya saben por qué, porque esto vale 10 y esto vale 5. Ah, entonces usted dice, ah, profesor, usted está indicando que este puntito de acá es punto medio de este lado. Sí, así es, ¿no? Por lo tanto, yo trazo de este punto a este punto tendría que ser ¿qué cosa? La altura va a pasar por el punto medio. Y si yo trazo de este punto a este punto de acá, también es punto medio, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, trazar una línea y justamente va a unir este vértice y este vértice, pero entendiendo que esto es altura en este triángulo equilátero y esto de acá es la otra altura en este triángulo equilátero y está pasando por el punto medio, ya que esta longitud es igual a esta longitud. Entonces, yo puedo hacer un corte por acá y justo he explicado por qué. Entonces, cuando hago un corte recto, va a pasar por este punto y por este punto. Ya justifiqué por qué. ¿Se dan cuenta? Entonces, por aquí vamos a realizar ese corte. El mismo corte que yo estoy realizando acá, lo puedo realizar acá entonces, ¿no? ¿Sí? Lo puedo realizar acá y el mismo corte lo puedo hacer por acá en el medio. Cuando hago un corte, necesariamente es el ancho del instrumento que hay que estar utilizando. Al hacer un corte queda separado, entonces todos los que aquí se están uniendo, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces estos 6 van a quedar separados cuando haga un corte por esta parte de acá, ¿no? Ya, entonces ese es el primer paso, ¿no? Entonces ya justifiqué por qué voy a hacer un corte por ahí, el mismo en el otro lado, ¿no? Sí, por el medio también, ya está. Y ahí tenemos 3 cortes, ¿no? Por este lado, la misma justificación por esta parte de acá, el corte por acá, por el medio, ¿no? Y entonces van a estar así, ¿no? Separados ya, separados. Entonces, yo observo de que este trozo que está quedando acá, ¿no? Ya que ya al hacer estos cortes, fíjense, por eso está separado, está separado, está separado. Entonces tenemos este trozo que es congruente a este trozo de acá. Entonces nosotros vamos a superponer, ¿verdad? Y en esta parte, este trozo que está quedando aquí en el medio, recuerden, miren, esto está unido así, y acá, fíjense, está formado por estos 3. Pero así como he indicado este trozo que está quedando acá, acá tenemos otro igual, ¿no? Recuerde que aquí se separó, esto ya está separado, pero está quedando este trozo, ¿no? Este trozo al que estoy señalando, ¿no? En uno solo. Entonces lo que está quedando aquí es similar a este de acá. Y este trozo de acá es similar a este otro trozo. Entonces nosotros podemos alinear o también podemos superponer.
¿no? Entonces, miren, por eso que he puesto aquí, ¿cuántos trozos de este tipo son? Son dos trozos. Es este con este trozo de acá. Por eso le hemos puesto aquí dos, ¿sí? Es como si estuviéramos superponiendo, ¿no? Y de este trozo, ¿cuántos son? De este trozo también son dos. Recuerden, este trozo que está en esta parte y este trozo que está en esta otra parte. Son dos. ¿Ves? Fíjense, esta línea al cual está pasando mi cursor va a ser esta línea de acá, ¿no? Va a ser esta línea de acá, al que hemos señalado, ¿no? Este de acá. Pero son dos de ese tipo también, ¿no? Son dos de ese tipo. Entonces, eh, lo, al poner así uno encima del otro, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer el siguiente corte por esta parte de acá, ¿no es cierto? Por aquí entonces vamos a hacer el siguiente corte. ¿Ya está? Entonces aquí ya no tengo problema, ¿no? Ya esto quedó separado en cuánto, en seis partes, ¿verdad? Que es lo que se quería. Ya ha quedado separado en seis partes. Profesor, ¿por qué en seis? Si yo veo tres nada más, recuerde que son dos. Este que tenemos aquí y este otro que está aquí. Le he puesto dos de ese tipo, ¿no? ¿No? Están superpuestos, ¿no? Y por ahí entonces hemos hecho el siguiente corte. Y acá, lo que vemos acá, uno, dos, tres, que ya quedó suelto. Estos tres, en realidad, ¿cuántos tenemos ahí? Seis están quedando sueltos, ¿no? ¿Sí? Seis. Ahora, ¿qué nos está quedando? Tenemos que hacer un corte necesariamente, no un corte más. Nos están quedando dos de este tipo, ¿no? Dos de este tipo nos está quedando. Recuerden que tenemos dos de esto que estaba completo acá, pero aquí nos está quedando todavía por hacer un corte más. Por lo tanto, tenemos que irnos a un quinto corte. Ya está. Entonces ya quedaron todos separados, ¿verdad? Han quedado todos separados. Entonces, ¿cuántos cortes como mínimo ha sido necesario realizar? Cinco cortes como mínimo. Entonces, en este caso, nuestra alternativa sería la clave A, ¿no? Ya está. Entonces, me dicen si está todo claro. Profesor, disculpe, Diga, ¿no se podría hacer con tres cortes cortando las tres diagonales? las diagonales. Ajá, Es decir, tú quieres cortar por acá, así, bien, sí. pero este es un alambre. Si ese es un corte, ¿cómo justificarías? Te estarías cortando el alambre. Tú quieres separar esto, que sea uno, ¿no? Un trozo, pero por aquí no puedes cortar. Ah, ya. Sí, no se puede cortar por ahí, porque esto es un trozo de alambre, ¿no? Lo usual es por acá cortar, ¿no? Cortar por donde hemos indicado. Si yo corto por acá ya queda separado, ¿no? Cortamos así, queda separado. Entonces, los puntitos que están de color negro, eso es lo que debo hacer los cortes por ahí, ¿no? Por aquí no puedo hacer el corte, porque ahí hay un alambre. Sí, esa es la justificación por qué no puedo hacer ese corte. Gracias, Eso quiero profesor. separar. Ya, ok, ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, entonces lo capturan, por favor, para continuar. Eso fue entonces el ejemplo 2. Ahora, en el ejemplo 3 nos hablan de Raquel. Dispone de una pieza rectangular de tela, como la que representa aquí en esta figura, ¿no? Y, ¿qué más nos dice? Y de una guillotina que a lo más puede cortar cuatro capas de dicha tela. Cuando nos dicen esto, entonces ya estamos pensando en hacer doblez a la tela, ¿sí o no? Doblarla para poder hacer o realizar la menor cantidad de cortes posible, según las condiciones que nos estén dando. Raquel desea obtener de dicha pieza de tela la máxima cantidad de piezas rectangulares semejantes a quién, semejantes a esta pieza original, ¿no? Entonces, si esta pieza original es un rectángulo de lados
6,9 o 9,6. Entonces, si yo quiero separarlos en trozos, en un máximo número de trozos que sean semejantes a la figura original y que esos lados sean números enteros. Eso significa que por ser semejantes, los lados van a tener que ser, ¿qué cosa? Proporcionales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es pensar entonces en lo siguiente. Fíjense, aquí lo busco, ¿eh? Como la relación de los lados de 9 es a 6, entonces lo lógico es saber qué tiene 9 y qué tiene 6 en común. Tienen tercia. Tercia de 9 es 3, tercia de 6 es 2. Entonces, este es el requisito para justamente, ¿no?, decir de que esas figuras que yo quiero, ojo, esas figuras que me van a representar la tela, van a tener que ser semejantes. ¿Por qué? Porque los lados van a ser proporcionales. En el grande sería como 9 es a 6, en el pequeño como 3 es a 2. ¿Se dan cuenta? En realidad hay infinitos, pero las proporciones no van a ser números enteros, pero me están exigiendo en el problema que sean números enteros. Este sería entonces el que cumple, ¿verdad? El único que cumple, no hay más, donde sean números enteros, no los hay. Si los habrá, entonces ya no serían números enteros, ¿no? Como es en este caso, ¿ya? Entonces, eh, donde es 9, tenemos 3. Eso significa que aquí lo vamos a separar en 3 partes, este 9. O sea, separo 3 y separo 3. Y donde es 6, separo en longitud 2. Una vez 2, 2 veces 2, 2 veces 2. Cuadriculamos, ¿no? Cuadriculamos y por ahí la figura que nos va a quedar va a ser entonces la siguiente. Recuerde que Raquel desea obtener la máxima cantidad de piezas rectangulares semejantes a esta pieza original, cuyos lados miden un número entero de metros, ¿no? Entonces ya lo sabemos, ¿no? Ahí está, ¿eh? Le decía, como esto es 9, me está diciendo que los rectangulitos van a tener lado 3. Entonces aquí 3, 3, 3, ¿no? Y en esta parte que es 6, voy a tener de lado 2. Lado 2, lado 2, lado 2. Y cada una de estas piezas que son rectángulos pequeños van a ser semejantes al rectángulo grande, evidentemente. ¿Por qué? Porque sus lados correspondientes van a ser proporcionales, ¿no? Ya está. Nos dicen cuántos cortes rectos como mínimo debe realizar Raquel para obtener esas piezas, ¿no? Esas 9 piezas que tenemos ahí. ¿Cuál sería la respuesta? Como hay condiciones de que puede cortar la guillotina a los más 4 capas, eso me va a limitar. Si no me dijera nada, entonces la respuesta sería 1, ¿no? Sería 1, pero como ya hay condiciones de que puede cortar, dice la guillotina, 4 capas como a lo más, ¿no? 4 capas a lo más es lo que puede cortar la guillotina. Entonces ya la respuesta no sería 1, ¿no? ¿No? De hecho. Ya, entonces vamos a hacer 2 dobleces, ¿no? Porque al hacer 2 dobleces voy a tener 4 capas. Voy a utilizar entonces esa condición del problema, ¿no? Lo que está justamente subrayado. Entonces, la doblez sería en esta parte, ¿no? El primer doblez, ¿no? Entonces, fíjense, ¿esto qué significa? Cuando yo hago un corte por acá, entonces ya va a quedar separado, ¿qué? Con este corte nada más. Van a quedar separados las 3 piezas. Es decir, esta pieza de acá, esta otra pieza va a quedar separada y esta pieza de acá. En 3 rectángulos de este tipo va a quedar cuando yo haga un corte por acá. Pero ahí tenemos 2 capas. Entonces, repito el mismo proceso, pero ya no en una línea vertical, sino en una línea horizontal. Entonces, por aquí voy a trazar una línea de doblez, donde al doblar esto coincida con esta parte de acá, ¿no? Y ahí yo tendría 4 capas, ya no puedo doblar más, ¿no? Ahí sería entonces la otra doblez. Y al hacer esa doblez, nos va a quedar entonces esta parte de acá, ¿sí? Entonces, cuando yo corto por acá, ¿qué voy a tener cuando yo corte por acá? ¿No? Entonces, cuando yo corte, como esta línea va a coincidir con esta, al hacer ese corte, va a cortar esta parte de acá también.
Recuerde que esto está doblado, ¿ve? ¿No? Entonces, cuando yo hago este corte, queda separado en 3 rectángulos de este tipo. Este es el corte. Y cuando realice, al doblar por esta parte, esta línea va a coincidir con esta, que es esta, con este corte, entonces va a quedar ya separado. Entonces voy a cortar esta línea y no va a quedar los rectangulitos que queremos. Entonces ya realicé las dos dobleces, entonces nosotros ya podemos realizar dos cortes y con dos cortes van a quedar separados en 9 rectangulitos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está el primer corte y ahí está el segundo corte. Suficiente con eso, ¿verdad? Clave C, en este caso, dos cortes como mínimo, ¿no? Esa sería entonces la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Si no hubiera condiciones, entonces los dobleces que faltarían tendrían que hacerse de tal manera, así como se ha hecho acá, es que esas líneas que estaban hace un momento, me refiero a esta línea, debería coincidir con esta línea, ¿no? Esta línea debería coincidir con esta línea al hacer otro doblez más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer un solo corte más, ¿no? Si no hubiera condiciones, la respuesta podría ser uno, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, continuamos. En el ejemplo 3, ya, no vamos al ejemplo 3 si es que no hay consultas al respecto. Si ya lo capturaron, sí, no hay consulta. Profesor, Diga, diga. ¿podría volver a retroceder la Ya, diapositiva anterior? ahí está. Vamos a borrar esta parte. Ya, listo. Ahora sí, muchas gracias. Ya, ok. Miren, aquí en el problema número 4, la figura que se está mostrando, esto es un cubo de madera de 8 centímetros de arista. Este cubo se puede seccionar y obtener 64 cubos. Usted observa aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Entonces, esto tiene 64 cubitos, ¿no? 4 por 4 por 4. De 2 centímetros de arista. Si solamente deseamos obtener los 12 cubos de 2 centímetros de arista que están pintados de gris por una cara, ¿no? Que es este de acá, este de acá. Es decir, queremos tener estos 4 de acá, con estos 4 de acá, con estos 4 de acá. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo deberá realizarse con una sierra eléctrica para obtener, dice, esos cubos, ¿no? Eso nos dice. Entonces, vamos con este ejemplo. Evidentemente, ahí tendríamos que hacer el corte, ¿no? A ver, evidentemente que tenemos que separar a todos, ¿no? ¿No? Tenemos que separar a todos. Bien, ahí sería entonces el primer corte, ¿no? Primer corte. La idea es obtener sólidos que sean congruentes, ¿no? Con ese corte, lo de arriba es similar a lo que está en la parte inferior. Yo puedo realizar un corte vertical por la parte de la mitad, ¿no? Ahora, con un segundo corte, ¿no? Entonces, ¿cuántos trozos congruentes ahí tendríamos? 4, ¿no? Este trozo y este de acá, y en el de abajo similar. Tendríamos 4. Pero yo puedo trazar por la mitad, ¿no? Para obtener lo siguiente, ¿no? Por acá, a esto me refiero, por esa mitad. Entonces, nosotros vamos a tener trozos de 2 por 2 por 2, ¿no? Entonces, este trozo que tiene 8 cubos, ¿no? ¿Cuántos son de ese tipo? 1, 2, 3, 4. 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. Vamos a nosotros tener 8 cubos, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos
alinear y luego superponer, ¿no? O al revés, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, ¿no? Eh, ahí está. Es como si nosotros pusiéramos uno a continuación del otro, ¿no? Uno a continuación del otro y haríamos un corte por acá, por la mitad, ¿no? Recuerde que son, ¿cuántos de este tipo son? Son 8, 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. Entonces, pero aquí vamos a superponer y luego alinear, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, son 8 de este tipo. Entonces, superponemos. Y al superponer, entonces, bueno, aquí no va de acuerdo con lo que dice, ¿no? Con lo que sí ya había dicho, cuando habíamos dicho alineamos, ¿no? Entonces ponemos este de acá, ponemos este de acá, ponemos este de acá, los 8 lo ponemos así en una línea. Y esos 8 que hemos puesto en una línea, hacemos un corte por la mitad, ¿no? Entonces, recuerde que son 8 y van a quedar planchitas de 2 por 1, ¿no? 2 por 2 por 1, ¿no? Entonces, esta planchita, ¿no? Y esta planchita son semejantes. Entonces, todas estas planchitas que ahora están, recuerden que son 8, 8 por 2, 16. Entonces, pongo esta planchita acá, la planchita tercera, la plancha 4, la plancha 5, hasta la plancha 16. Y el corte que vamos a hacer ahora sería así, ¿no? Fíjense, ahí está. Sería ahí el quinto corte. ¿Será suficiente con eso o tendríamos que ir a un corte más? A un corte más, ¿no es cierto? Recuerden que estas planchas ahora están superpuestas ahora hacia abajo, ¿no? Entonces, un corte más por acá. Ahí está. Ese sería el sexto corte. Y con eso ya todos quedan separados, ¿no? Todos van a tener que quedar separados. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pedido realizado es equivalente a tener que separar todo, ¿no? ¿O no? Es separar todo. Ya, entonces, ¿con cuántos cortes lo hemos logrado? Lo hemos logrado con 6 cortes, ¿no? Al respecto. Ya, entonces, con 6 cortes eso corresponde a la alternativa D, ¿no? D de Dios. ¿Todo bien? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Sí? Ya, ok, gracias. Gracias, gracias. Entonces, lo capturan para continuar, ¿eh? Vamos a los problemas de retroalimentación, ¿no? En los problemas de retroalimentación, ejercicio número 1, se dispone de 2 tableros de madera, ¿no? De 3 milímetros de grosor, de 80 por 80, ¿no? Centímetros, que es uno, y el otro tablero es de 90 por 40. Si un tablero o los dos deben ser seccionados de forma que con todas las partes que se obtengan, se construya otro tablero de 3 milímetros de grosor, de forma cuadrada. Entonces ya usted dice, a ver, si yo quiero formar con esos 2 tableros un cuadrado, entonces hallo el área del primer tablero, hallo el área del segundo tablero, sumo esas dos áreas tendrían que darme un cuadrado perfecto, ¿verdad? Un L al cuadrado, sí o sí. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, tengo 80 por 80 más 90 por 40. Aquí, por ejemplo, yo puedo sacar 45 por 2. 2 por 40 es 80, ¿no? Entonces yo tengo 80 por 45. 45 veces 80, ¿no? Ya, y tengo 80 acá.
Sí, 80, sí me va a dar entonces un cuadrado perfecto, ¿no? O también puede decir, ¿no? Saco 0, 0 y 8 por 8, 64. 64 veces 100 es esto, ¿no? 64 veces 100. Y este sería 36 veces 100, ¿no? Ya que tengo 90 por 40, que es lo mismo 9 por 10 por 4 por 10, es decir, tengo 36 por 100. Este 36 más este 64 me da 100 veces 100. Y 100 veces 100 es 100 al cuadrado, ¿no? Entonces, el lado del cuadrado que yo quiero formar debe tener entonces esos 100 centímetros de lado, ¿no? Entonces, por ahí ya está, ¿no? Por ahí ya está la forma con que voy a ver el problema, ¿no? Entonces, sumamos las áreas, el 80 por 80 más 90 por 40, ¿no? Y esa suma de área, ¿no? Ahí está. Es un ir al cuadrado, ¿no? Entonces, con estos dos tableros de madera, yo quiero formar un cuadrado del lado L, pero esta área, ¿no? De ese cuadrado que yo quiero formar con estos dos cuadrados, con estos dos, perdón, con estos dos tablones, tendríamos que sumar 80 por 80 más 90 por 40, como habíamos dicho, ¿no? Y ya hemos indicado que eso es 100%, ¿no? Repito, 8 por 8, 64, 64 por 100, 9 por 4, 36, 36 veces 100. 64 veces 100 más 36 veces 100 es 100 veces 100, ¿no? Es decir, 100 al cuadrado. Por lo tanto, L, ¿cuánto vale? L vale 100. Entonces, el cuadrado que yo quiero formar es un cuadrado de lado 100 centímetros, ¿sí? Ya, entonces, podemos poner este tablero acá, ¿no es cierto? ¿No? Podemos poner ese tablero ahí. Recuerde, ¿ya? Ahora, si este tablero es 80 por 80, le está faltando 20 acá, ¿no? Le está faltando 20. 20 le está faltando para este lado. Entonces, como este tablero es de 90 por 40, entonces por aquí vamos a hacer el primer corte, porque de esa manera tengo esos 20 que necesitamos acá para que complete 80 más 20 me da ¿cuánto? 80 más 20 me da 100. Esta otra longitud que aquí es 90, le va a faltar 10 para que sea 100 por ese lado. Entonces es en esta parte donde nosotros vamos a hacer aquí un corte, ¿no? Cuya esta longitud sea de 10 centímetros, ¿no? Entonces tengo 10 y tengo 20, justamente ella llegaría a cubrir qué cosa, a cubrir lo que está faltando, ¿sí? Ahora, esto de acá ya no tendríamos problema, ¿no? Fíjense, aquí lo vamos a ubicar así, entonces ahí está el de 80 por 80, ¿no? Este tablero que usted está viendo aquí es este de acá, del 80 por 80, ¿no? Este 20 por 90, es que estaría, esto sería 20 por 90. Pero como yo debo tener 100 centímetros, le faltaría 10. Y acá justamente hay un trozo recuerde que esto es 80, ¿no? De 20 por 80. Recuerden que esto es 80 por 80. Entonces acá va a haber un 20 por 80. Y justamente es esta parte de acá. Esto vale 20 y esto vale 80. Entonces esta parte de acá es lo que va a cubrir esta partecita, ¿no? Y acá nos queda uno de 10 por 20. Justamente es este pedazo de acá. Este trozo que tenemos acá. Entonces es el que tenemos que ubicar en esta parte, ¿no? Y de esa forma vamos a cubrir, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Por lo tanto, ya hemos formado el cuadrado con esos dos tablones y tenemos que, para que ello sea posible, hacer dos cortes como mínimo, ¿no? Lo que está en la línea roja sería el primer corte y el corte que está con la línea de color azul sería el segundo corte. Dos cortes como mínimo, ¿no? Celeste, ¿no? Clave D. Eh, bueno, me dicen si hay alguna pregunta al respecto. Si no, pasamos, ¿no? Todo bien, profe. Ya, muchas gracias.
Miren la estructura que se tiene acá ahora. Está hecho de alambre, ¿no? Todo está hecho de alambre, los cuales están unidos por puntos de soldaduras, que ustedes ven los puntos más enmarcados, esos son puntos de soldadura, ¿no? Todos esos puntitos están, que resaltan, ¿no? Todos esos puntitos son puntos de soldadura, ¿no? Estos puntitos que están más enmarcados son los puntitos de soldadura. A ver, ¿qué más nos dice en el problema? Se dispone de una guillotina recta y se necesita separar los trozos de alambre unidos por dichos puntos de soldadura, ¿no? Entonces, ¿cuántos cortes rectos como mínimo se deberá realizar, ¿no? De hecho, hacemos los cortes de tal manera que busquemos, ¿no? Lo más aproximado de todo, ¿no? Entonces, cuando digo eso es cuando los cortes realizados me dan por simetría dos partes, ¿no? Semejantes, ¿no? Dos partes que sean semejantes. Porque la figura que se tiene semejanza, ya que en esta estructura, al ser este 20 y al ser este 40, ¿no? 40, 20, ¿no? Entonces, ya usted se imagina, ¿no? La figura que se tiene, si yo hago por la diagonal, voy a tener dos trozos que van a ser semejantes, ¿no? Esa es la idea, ¿ves? Entonces, en el primer corte que se hace, lo que está en esta parte va a ser, ¿no? Lo que está en esta parte. Es decir, una especie de, de reflejo, ¿no? Con respecto a la línea que está de color rojo, ¿no? Si usted observa, ¿no? Al hacer esta parte de acá, esta línea es como si fuese esta línea de acá, ¿no? Es esta de acá. Esta línea es como esta línea de acá, ¿no? Entonces tenemos dos partes que van a ser iguales al hacer ese corte. Entonces es lógico suponer que nosotros podemos poner uno encima del otro, pero no es necesario porque podemos trazar la otra diagonal, ¿no es cierto? Sin ningún problema, para que se note. ¿Se dan cuenta? Y al hacer esos dos cortes, lo que estaría quedando serían también congruentes, ¿no? Me refiero a esta parte que tenemos, esto que va a estar quedando, lo que está aquí, ¿no? Con respecto a lo que tenemos acá, ¿no? Con respecto a lo que tenemos acá y con respecto a lo que tenemos acá. Recuerde que la figura que se tiene es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado. Entonces, al ser un cuadrado, ¿no? Esta región va a ser congruente a esta región, va a ser congruente a este triángulo, va a ser congruente a este triángulo. Y las figuras coinciden o no coinciden. Las figuras coinciden en cada uno de esos cuatro trozos que tenemos hasta el momento, ¿sí o no? Ahora, esos cuatro trozos obtenidos, nosotros los podemos superponer, ¿no? O también alinear, ¿no? Entonces, resulta lo siguiente. ¿Cuántos de ese tipo tenemos? ¿No? Fíjense, tenemos esta parte de acá. Es esta, ¿no? 4. Cuatro, ¿no? Así es. Y justamente es como si tuviéramos esta punta que usted está viendo, esta punta que usted está viendo, ¿quién sería? Esta puntita. Ya, sería esta puntita de acá, ¿no? Esta puntita de acá, con este lado, va a ser este de acá, ¿eh? Con esta puntita. Pero recuerde que aquí está separado. Recuerde que aquí está separado. Recuerde que esto ya está separado. Por eso aquí no está junto, esto está separado, ¿no? Esto está separado. Esto está separado y esto está separado. Entonces tenemos cuatro de este tipo. Cuatro, ¿no? Lo que aparece acá, lo que aparece acá, lo que aparece en esta parte y lo que aparece en esta parte. Tenemos cuatro de ese tipo. Pero ojo, ya hemos realizado dos cortes. Entonces, si nosotros superponemos, ahí tendríamos que hacer el siguiente corte, ¿no? ¿Sí? Al hacer ese corte, ya recuerden que ahí
Es como si tuviéramos puesto uno encima del otro, pero ¿cuántos son? Son 4, ¿no? Ahí 4 hemos puesto uno encima del otro. Y el siguiente corte que hemos hecho es de esta forma, ¿no? Por esos puntos de soldadura. ¿Y qué nos quedaría cuando nosotros hacemos este corte de acá? Nos va a quedar acá, ¿no? Eh, la unión de estos dos codos, ¿no? ¿Sí? Como si nos quedara una parte como que si tuviera la forma de una X, ¿no? Y por acá esto va a estar unido todavía. Pero recuerden que son 4. Vamos a tener 4 de este tipo y 4 de este tipo, porque se han superpuesto las 4 que tenemos acá. Entonces hay 4 aquí de este tipo. Al hacer esta parte de aquí, voy a tener 4X y voy a tener también 4 de este tipo. Y bueno, podemos nosotros superponer, ¿no? ¿No? Entonces, para no estar dibujando, entonces el otro corte lo hacemos por acá, ¿no? De esta forma, ¿no? De esa forma, esto ya va a quedar separado y de esa forma, aquí en esta X que nos estaba quedando, va a quedar también separado, ¿no? Este puntito de acá, ¿sí? Y ya está, ¿no? Entonces, con 4 cortes ya todos van a quedar separados, ¿no? Y eso correspondería a la alternativa B, ¿no? Ahí está. Alternativa B. ¿Alguna duda que haya quedado? Por favor, es el momento. Y ojalá que no tengamos problemas de otras veces, ¿no? Otras veces se nos va, ¿no? Se nos va la señal así, un bajón de un momento a otro y ya no aparezco, ¿no? Ya nos ha pasado una vez, 2 veces. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio 3. Ojo, hablan de Melanie, dispone de una cinta de tela de 11 metros de largo. Este es un problema ya bastante clásico, ¿eh? Por 5 centímetros de ancho. Con el propósito de hacer lazos, dicha cinta de tela debe cortar en piezas de 50 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Para ello, dispone de una tijera que puede cortar a lo más 3 capas de esa cinta y la longitud máxima de cada corte es de 5 centímetros, ¿no? Ojo, ya eso lo tenemos presente y con respecto a la cantidad de trozos que nosotros vamos a tener, entonces como son 11 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendríamos? 11 metros por 100, ¿no? Ya, tenemos entonces 1100 centímetros, ¿no? Y queremos separarlo en trozo de ¿cuánto? De 5, ¿no? Queremos separarlo en trozo de 5, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En trozos de 5. Y yo le pregunto, ¿cuánto es la cantidad de cortes que voy a realizar acá? ¿No? No sé si ustedes recuerdan la cantidad de cortes a que es igual. La cantidad de cortes, para el caso de esta figura, que es una figura abierta, sería la longitud total, ¿no? Entre la longitud unitaria y a esto le restamos 1, ¿sí? Porque esto me da el número de partes. Si usted se fija acá, estos son 2 partes, un 5 y otro 5. Hasta aquí serían 2 partes, pero sería suficiente hacer un corte nada más. Entonces el número de cortes va a ser 1, no menos que el número de las partes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Por eso que la longitud total entre la longitud unitaria va a ser el número de las partes. Le tenemos que quitar 1, porque estamos hablando del número de cortes. No estamos hablando del número de estacas para acercar, porque ahí sí incluiríamos los extremos, ¿no? De principio a fin van las estacas. Aquí no se trata de eso, sino de cortes, ¿no? Entonces, longitud total entre longitud unitaria menos 1. ¿Esto qué significa?
que la longitud total, que es 1100 centímetros, las unidades tienen que ser la misma. Lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 5, ¿no? Sí. Perdón, sí. En 50 piezas, ¿no? De largo por 5 ya. 50 es, ¿ya? 50. Vamos a ponerle 50. 50. Entonces, la longitud unitaria para nosotros es 50, ¿no? Y es como si tuviera 152 y 2 por 11 sería 22. Y 22 menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 21. Entonces, ¿cuántos trozos de telas vamos a tener? ¿Cuántos cortes vamos a realizar? 21. Para obtener ¿cuántos trozos? 22 trozos de tela, ¿no? Ahora, para obtener esos 22 trozos, repito, voy a tener que hacer 21 cortes, ¿eh? Si fueran así normales, ¿no? Cortes normales. ¿Pero son cortes normales? No, porque nosotros podemos doblar, ¿verdad? Pero ya yo sé que son 21 cortes y no me permiten doblar, ¿sí? Pero aquí esto lo que se está haciendo es obtener la cantidad de trozos que vamos a tener. Vamos a tener 22 trozos vamos a tener de tela. Recuerde que la longitud total entre la longitud unitaria me va a dar el número de trozos de longitud 50 centímetros. ¿Ya? Ya, eso entonces es lo que sabemos, ¿no? Entonces, la cantidad de cortes va a variar porque nosotros podemos doblar, ¿no? Esa es la ventaja. Y recuerde que una condición del problema dice que se tiene una tijera que puede cortar a lo más 3 capas, ¿se dan cuenta? Entonces, esto, la cantidad de corte que se tiene, si fuera así lineal nada más, entonces va a ser menos que 21, evidentemente, ¿no? Menos que 21, mucho menos, porque vamos a poder doblar a lo más 3 capas, ¿no? Entonces voy a borrar esto, ¿eh? Entonces borramos, ya yo sé que obtengo 22 trozos, ¿no? 22 trozos, borramos esto. Ya, ahí vamos. Entonces hay 21 marcas, pues, ¿ya? Hay 21 marcas. ¿Por qué hay 21 marcas? Porque se tienen 22 trozos. Esa 21 marcas significa que por ahí voy a hacer los cortes, por esas 21 marcas, ¿no? Y en esas 21 marcas, ¿no? Que está marca número 1, marca número 2 y así nos vamos hasta llegar hasta, ¿no? Marca 1, 2, hasta llegar a la última marca, que es la 21, que para nosotros el equivalente a los cortes que tendríamos que hacer por ahí, ¿no? Si no hubiera, no me permitieran doblar, por ejemplo, y tendría que cortar así un corte normal sin doblar, entonces ahí tendría que decir que mi respuesta es 21, ¿no? ¿No? Pero no lo es porque tenemos que doblar, ¿no? Permiten entonces a lo más 3 capas de esa cinta. Entonces, tenemos que doblar convenientemente, ¿no? Vamos a doblar entonces ahora convenientemente las 3 capas. Miren, ahí está, sí. Y el corte que estamos haciendo, fíjense, a partir de ahí están las 3 capas, ¿no? Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, un trozo de 4, ¿no? Acá tenemos 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 trozos tenemos, ¿no? Pero los cortes que voy a realizar a partir de ahí es como si, por ejemplo, hiciera acá el otro corte, ¿no? Y ya yo no puedo, por ejemplo, esto de acá, tenerlo y ponerlo acá, porque si me aceptan 3 capas, y aquí ya están las 3 capas, capa 1, capa 2, capa 3. Entonces, esto ya, por ejemplo, ya no puedo involucrarlo acá en esta parte, porque se permite solamente ¿cuántas capas? 3 capas. Y si esto de acá yo lo pongo acá abajo, ya serían 4 capas, lo cual no estaría cumpliendo las condiciones del problema. Se puede cortar a lo más 3 capas. Por eso que continuamos en forma así, ¿no? Primer corte,
segundo corte, porque ya tenemos 3 capas, tercer corte, ¿no? Cuarto corte, el quinto corte y el sexto corte. Entonces, se dobla de esa forma, de esa manera, para poder entonces conseguir ese detalle. Y es más, como acá yo tengo este trozo que me está quedando, lo lógico es doblar, ¿no? Doblar de tal manera que nos permita de repente en hacer la menor cantidad de cortes posible para que todo eso quede separado, ¿no? Entonces, un corte más y ahí sería 6 cortes hasta el momento, ¿no? Pero, miren, yo puedo hacer acá un corte más, pero recuerden que esto lo puedo estirar, es una capa, ¿no? Esto de acá sería otra capa y aprovecho entonces para involucrar ahora este trozo que me está quedando, ¿no? Aprovechamos ese detalle, ¿no? Podemos, ¿no? Ya, ahí está, ¿ves? Vamos a colocar esas 3 capas, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, acá tenemos este y tenemos esta parte de acá. Acá tenemos esos dos. Tenemos este que usted está viendo y tenemos este de acá, ¿no? Tenemos esta parte de acá. Bueno, a ver qué más. Por ahí, entonces, nosotros vamos a hacer el otro corte, ¿no? Por ahí vamos a hacer el otro corte, ¿sí? Por ahí vamos a hacer el otro corte. Ya, entonces, ¿qué sería? Este trozo de acá, que es de 2, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Lo estiramos igual que este, ¿no? Entonces, tendríamos dos de ese tipo que usted está viendo acá. Es este de acá y le estamos expresando en esta parte, ¿no? En esta parte es donde estamos expresándolo, ¿sí? Ya. Y ahora, por aquí hacemos ese corte, ¿no? Por aquí hacemos este corte. Ya, recuerden que se puede cortar a lo más 3 capas, pero ya estamos haciendo 3 cortes, esto ya queda separado, y acá tenemos de dos, ¿no? Tenemos de 2. Hasta ahí van entonces, a ver, quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿no? Con 8 cortes suficientes. Ya, aquí sería el séptimo corte. Ya, a ver qué dicen. ¿Es correcto eso? Sí, porque se cumplen las 3 capas. Sí, profe. Ya, ya, ok, ya está, listo, ¿no? Bueno, se dobló el otro, ¿no? 1, 2, 3, 4. En realidad se dobló el otro. Lo demás se estiró, ¿no? Porque si yo estiro acá, miren, si yo estiro acá, este lo estiro, igual como este va a ser, ¿no? Este lo estiramos, va a ser igual que esos 3. Y esos 3 acá lo tenemos, 1, 2, 3. Y este trozo que está quedando acá en la parte final, ese trozo es lo que se le ha doblado así para que quede en esta forma. ¿Ve? Entonces ya está involucrándose a todo, ¿no? Entonces el sexto corte fue por acá y el otro corte fue por esta parte, ¿no? Por esta parte que nosotros hemos realizado, ¿no? Y sería así, ¿no? Sería así, bajo esos términos, ¿no? Bajo esos términos. Claro, pero en realidad yo necesito doblar, sino con fines explicativos, se le ha doblado para dar el séptimo corte, porque en realidad yo lo había puesto así de largo, ¿no? Entonces se cortó por acá, por ejemplo, y quedó en este trozo de 2 y en ese trozo de 2, ¿no? Entonces, cuando usted hace este corte, le queda este trozo de 2, este trozo de 2 y este de acá, para explicar, ¿no? Porque puede pensar, profesor, aquí hay 2, con este serían 3, con este serían 4, profesor, no se puede hacer ese corte.
pero la figura se ha realizado con la finalidad de hacer el otro corte, ¿no? De esta forma. Repito, ¿por qué? Porque esto puede estar estirado, ¿no? Sin ningún problema. El corte lo tendríamos que hacer por acá. Ese es el equivalente a hacer este corte por acá, ¿no? Para que se entienda nada más, ¿no? Ya, entonces va a quedar en de 2 y de 2, ¿no? Ya que se cortó por acá, quedó este trozo de 2 y este trozo de 2, ¿no? Entonces aquí está ese trozo de 2 y aquí está ese trozo de 2 y aquí va el séptimo corte. De esa manera nos daríamos la alternativa, la clave A correspondiente, ¿no? Perdón, no sé si lo capturaron. Ya, muy bien, muy bien, Profe, joven. Diga, diga. profe, disculpe, una pregunta. En el ejercicio 2, en la parte inferior del problema, no aparece el, en la parte de en medio el punto de soldadura. Y es por ello que es mi pregunta, porque tal vez Ah, sí, 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 o sí, porque en sí, error que sí, veo. sí, se han olvidado de poner el puntito acá de soldadura, ¿no? Ah, Se han ya. olvidado, Muchas sí, gracias, sí, profe. sí, porque está viendo que acá está, ¿no? Sí, sí, a ver qué ponerle. Ya, entonces aquí este puntito es un puntito también de soldadura, ¿ya? Ya, también está soldado. Entonces nos vamos al ejercicio 4. A veces cuando configuro, por ejemplo, cuando lo pasan todo al, a la guía, se mueve, ¿no? Porque a veces se hace en Word, otros lo hacen en Corel, por ejemplo. Lo normal sería hacerlo en Corel, ¿no? Pero en estos tiempos, por ejemplo, a veces necesitas optimizar tu máquina, ¿no? Y cuando pones programas pesados se pone lento, ¿no? Por eso que a veces lo desactivan y algunos trabajan con Word y cuando se trabaja con Word se mueve, ¿no? Se mueve. Por eso que a veces le pasan imagen, con imagen ya no hay problema, ¿no? De ese tipo. A veces desaparece letras, desaparece puntos, como es en este caso, desaparece, ¿no? Se oculta. Entonces hay que tener cuidado ahí, bastante cuidado. A veces hasta al ojo más experto se le escapa ese detalle. En la figura de la izquierda se muestra un pedazo de madera en el cual se han dibujado 16 cuadraditos, ¿no? 16 cuadraditos dice que se han dibujado y se han escrito algunas letras y números. Se dispone de una sierra que puede realizar cortes rectos. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo serán necesarios para armar la placa de la derecha? Entonces, se tiene un trozo de madera. El trozo de madera es este, al cual se le quiere hacer cortes, ¿no? Eh, como mínimo para obtener esta placa que tenemos en esta parte de acá, ¿no? Ese sería el objetivo. Entonces, veamos de qué forma lo vamos a poder realizar, ¿no? Ya, por ejemplo, 2 3, acá 2 3 está juntito, pero 2 no está debajo de M, ¿no? Sino de S. Entonces, por ahí ya vamos pensando ya más o menos eh, cómo realizar los cortes, ¿no? Ya, evidentemente que tenemos que separar la U, ¿no? Ya, entonces, por ahí sería el primer corte, ¿no? Por ahí sería entonces el primer corte. Hasta ahí tenemos que hacer otro corte más. Ya, por acá sería el segundo corte. S, SO, ¿no? Ya, pero en el otro lado tengo S,
Acá tenemos S. No aparece más por acá. Tenemos el U con el 2D. U con 2. Tenemos U con 2. A ver acá, U con 2. S con 3. Ya, entonces tenemos que separar. Vamos a separar. Ya, los trozos que están quedando al hacer esos dos cortes, fíjense, tenemos este trozo de SNM que usted está observando acá. Este otro trozo que usted observa lo está alineando de esta forma. Este trozo que está quedando de 5, fíjense que lo está haciendo de esta forma, lo está ubicando de esa manera. Y el otro trozo que queda de 3, ¿no? Este trozo de 3 lo está ubicando de esta forma, ¿no? Ahora, justo, ¿no? Cuando usted hace un corte por acá, queda el NM que necesita. NM, ¿no? NM. Y justo cuando usted hace un corte, ¿no? De este tipo, tienes al 2,3 que necesita, ¿ves? 2,3. Justo el corte cuando hace por acá, le va a tener el U2. Aquí está el U2, que es el que necesita. Y cuando hace el corte por esta parte, tiene el 0 que necesita, ¿no? Tiene el 0 que necesita. Ya, entonces hagamos ese corte. Acá hay un 0, el N0, ¿no? Acá tengo 0N, que no es lo mismo, ¿no? 0N. Ya, entonces vamos a hacer, ¿por qué hemos sombreado de amarillo? Porque son las letras, ¿no? Que voy a necesitar. U, N, M, S, M, ¿no? Y acá tenemos este M, ¿no? El M que necesito. El U, N, M, S, M. A ver, 2023-1, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener este 2, acá vamos a tener este 23 y acá vamos a tener este 1, ¿no? Entonces, hemos pintado de amarillo porque esas letras que están de amarillo son las que voy a utilizar para formar la placa que está en el lado derecho, ¿no? Entonces, hacemos el tercer corte por esa parte, ¿no? Y eso es entonces lo que vamos a tener, ¿no? Ya se dan cuenta, ¿no? Ya aquí está entonces el U2, ahí está el U2, ¿sí? Tenemos el U2, tenemos el NM, aquí está el NM, ¿no? El MN. A ver qué más, tenemos el SM, aquí está el S y acá está el M con el I, el M con el I. Ahora, ¿qué nos está quedando? Este cerito nos está quedando solo, el cerito va acá. Y este 23 que usted está viendo acá, lo pasamos entonces a esta parte. Y de esa forma, ¿no? Ya nosotros hemos formado nuestra placa que se pedía, la placa de la derecha, que es esta, porque esta parte que está en la izquierda es la figura original al cual se ha tenido que realizar esos 3 cortes para conseguir, ¿no? Ese hecho. En otros problemas similares, cuando te preguntan, ¿no? Te dicen que las letras tienen que estar separadas, ¿no? Te dicen, ¿no? Y hay un problema parecido a este, pero aquí dice cuántos cortes rectos como mínimo, y ya no hay esa condición de que tenías que separar todos los cuadraditos, ya no está esa condición. Como ya no está esa condición, entonces te permite hacer lo que ustedes tienen ahí, ¿no? Quedan algunos en bloques, y eso no está interesando en la solución del problema porque me está permitiendo, así como está, formar la placa que se quiere, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo varía, no? Una condición nada más, fíjense, ya sería otra respuesta, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces 3 cortes como mínimo para obtener lo que se pide, ¿no? Alternativa D, ¿no?
¿Ve? Aquí tiene el NM y tiene el S, ¿no? Por eso que cortamos así. Tiene el MOI, ¿no? Y tiene acá el M, 0, ¿no? 0 y el I, ¿no? 0 I. Entonces, cuando se corta por acá, tiene, por ejemplo, el, sí, el 2,3, ¿no? Que pertenece a la placa, ¿no? 2,3. 2,3 pertenece, que corresponde a esta parte de acá. Y en esta parte tenemos el U, ¿no? Y tenemos también aquí A2, U2, que es lo que tengo acá, ¿ves? U2, ¿no? Entonces, esa fue la finalidad, porque se cortó entonces de esta forma, ¿no? Y luego se alineó de esta forma justamente porque esas partes, ¿no? Son componentes de la placa de la derecha, ¿no? Ya, eso fue la clave de jóvenes. Lo capturan, por favor, para pasar al siguiente problema. Profe, una Diga, pregunta, disculpe. En sí, el sí, diga. problema 3, en una parte dice que la longitud máxima del corte es de 5 centímetros. Esa parte no la entiendo. Porque Del ancho. sí, pero, o sea, que el corte, lo máximo que puede cortar es 5 centímetros. Pero al momento Claro. de Ujú. doblar el lacito y ponerlo porque ahí dice que la cantidad máxima de lo que lo puedes doblar es de 3. Claro, así es. Y al momento de hacer un corte recto sumaría 15. No, no, porque es como si te pusieran, por ejemplo, a ver, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Ya, lo vamos a poner así. Ya, entonces, ya, supongo, ¿cuántas de esas son? Ya son 3 que están uno encima del otro. ¿Ya? Usted se Ujú, imagina que hay 3, pero este ancho es de 5 centímetros. ujú, Ya, entonces, y usted sabe que cada trozo tiene ¿cuántos centímetros? 50, ¿no? sí, ¿Sí? Ya, entonces usted puede hacer un corte por acá o no. sí, Ya, y ese corte tiene 5 centímetros o no, de largo. sí. Están superpuestos y está cortando 5, no está cortando 15. Porque Ya, puede cortar 3 capas, dice, ¿no? 3 capas puede cortar. sí. Eso es lo que está pasando. ¿Eh? Corta por acá, corta las 3 capas, pero esta longitud es 5 centímetros lo que está cortando. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que está pasando. Esta longitud tiene 5 centímetros. ¿Se dan cuenta? Por eso que Ajá. en la longitud y el ancho yo no hago dobleces porque no me conviene. ¿Ve? Ya lo dejo ya porque para que cumpla los requisitos del problema, el ancho que tiene la tela, que es de 5 centímetros. Mm, Ya, gracias, Ese es el, profe. ya, ya, ok, ya, listo. Entonces, continuamos. ¿No hay más preguntas en esta parte, jóvenes? Todo claro, profe. Ya, ya, muy bien. Vamos entonces. Ya, entonces ya contestamos a las inquietudes que había, ¿no? Ya. Ahora, el segundo tema es planteo de ecuaciones, ¿no? Segundo tema. Entonces, en la parte situacional que encontramos nosotros en la práctica, ¿no? En la vida práctica, eh, eh, esta parte de utilizar ecuaciones nos permite entender mejor, ¿no? Para poder solucionar un problema recurriendo al álgebra, evidentemente, ¿no? Eh, tema que es planteo de ecuaciones,
del cual nosotros vamos a dar aquí primeramente, ¿no?, algunos ejemplos, ¿no? En el ejemplo 5 nos hablan de Roberto. Compró, dice aquí, la Navidad pasada 14 pelotas para regalar a los hijos de sus vecinos. Él recuerda que compró pelotas de 4, de 7 y de 9 soles, pagando por todos ellos 95 soles. Y la cantidad de pelotas de mayor precio, ¿no?, de mayor precio es diferente que la cantidad de pelotas de menor precio. Entonces, cuando usted vea un texto de ese tipo, ya están diciendo, entonces que en los cálculos voy a tener más de una respuesta. Y con esa condición me están limitando a una sola solución. Eso es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Porque dice, y la cantidad de pelotas de mayor precio es diferente que la cantidad de pelotas de menor precio. Entonces, en algún momento esos cálculos van a tener que ser los dos iguales. Y va a haber otros casos, otra solución. Entonces, con esa condición, ya me está diciendo de que tienen que ser distintos, ¿no? Tienen que ser distintos. Ya, a ver, continuamos. ¿Cuántas pelotas de 7 y 9 soles compró en total? ¿No? Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. A ver, solución del problema. Voy a asumir entonces que son X del primer precio en cantidad, Y de 7 soles y Z de 9 soles, ¿no? Entonces ya está, ¿ves? ¿Cuántas pelotas de 4 soles compró? X pelotas. ¿Cuántas de 7 soles? Y pelotas. ¿Cuántas de 9 soles? Z pelotas. Eso me representan cantidades. Y como compró 14 pelotas en total, significa que X más Y más Z es 14, ¿no? Por un lado. Y si me hablan de precio, entonces 4 por X es lo que gastó en pelotas de 4, más 7 por Y sería lo que gastó en pelotas de 7 soles, y 9 por Z es lo que gastó en pelotas de 9 soles cada uno. A sumar 9 veces X, perdón, 4 veces X más 7 veces Y más 9 veces Z va a ser su inversión. Dice que pagó por todos ellos 95 soles. Es decir, 4X más 7Y más 9Z es igual a 95, ¿no? Entonces, ahí vamos. El X más Y más Z es igual a 4, lo que mencionamos, 14 pelotas en total, y el gasto, ¿no? Repito, 4X más 7Y más 9Z son los 95 soles que gastó esta persona, ¿no? Ya, ahora, eso es lo que se tiene, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, ya para trabajar con la menor cantidad de variables, porque se tiene 3 variables y 2 ecuaciones. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Involucrar a las 2 ecuaciones de tal manera que podamos eliminar la mayor cantidad de variables posible, ¿no? Esa sería una, ¿no? Por ejemplo, a la primera ecuación, recuerden que X más Y más Z es 14. La parte de arriba yo le puedo multiplicar a todo por 4, ¿no? Ya, entonces le podemos multiplicar por 4. Ya le multiplicamos por 4. Y luego podemos restar, ¿no? Podemos restar, por ejemplo, 4X menos 4X se van, 7Y menos 4Y me va a quedar 3Y, y 9Z menos 4Z me va a quedar 5Z, y 95 menos 56 me va a quedar entonces lo siguiente, ¿no? Ahí estamos restando. Y ahí a restar me va a quedar entonces, como repito, 7 menos 4 es 3, 9 menos 4 es 5, y 95 menos 56 me da 39, ¿no? Ya, eso es lo que tenemos, ¿no? A ver, ¿cuánto vale Z en su primera visión, ¿no? En su primera visión, así como está, ¿cuánto vale Z? Entonces usted analiza, ¿no? 3Y es un múltiplo de 3, 39 es un múltiplo de 3,
este múltiplo de 3, cuando es restado por este múltiplo de 3, su resultado sigue siendo un múltiplo de 3. Significa que 5z va a ser un múltiplo de 3. El z mínimo, ¿no? El z mínimo tendría que ser 3 entonces. Si z es 3, para que sea este múltiplo, estamos tomando el primero, 5 por 3 es 15. Para que me dé 39, entonces, repito, 5 por 3 es 15, entonces lo que tenemos ahí sería 39 menos 15, entonces tendríamos 24. Entonces este y tendría que ser 8, ¿no? Tendría que ser 8. 3 por 8, 24. Si yo tengo este y que vale 8 y este z que vale 3, sería 11. Pero como x más y más z es 14, x tendría que ser 3. En ese caso, el x está tomando el mismo valor de z. Pero ¿quién es x? Y acá dice, la cantidad de pelotas de mayor precio, que es z, dice aquí, es diferente que la cantidad de pelotas de menor precio, que es x. Es decir, z tiene que ser distinto de x. Pero cuando este z es 3, y es 8, x vale 3, siendo x igual que z, lo cual no puede ser. Eso significa que, como hemos tomado el menor múltiplo, ¿no?, de 3 para z, el siguiente, ¿quién sería? 3 más 3 sería 6. Entonces, el siguiente que va a tomar sería 6. Y 5 por 6, ¿cuánto sería? 30. Este de acá tendría que ser 3, ya que 3 por 3 sería 9, ¿no? Entonces, acá tenemos 6 y acá tenemos 3, que serían 9, pero la suma es 14. Entonces, el otro tendría que ser, ¿cuánto? 5. El x tendría que ser 5. Y mi respuesta ya está, ¿no?, asegurada, ¿no? Estaría cumpliendo ya la condición del problema, que me dicen de que la cantidad de pelotas de mayor precio, que es Z, es diferente que la cantidad de pelotas de menor precio, que es X. Entonces, X tiene que ser distinto de Z, ¿no? Ya, entonces aquí el primer cálculo, ¿cuál fue? Z vale 3, Y vale 8, ¿no? Y cuando eso sucede, X vale 3. Ya habíamos dicho hace un momento, ¿no? ¿Cómo obtenemos eso? Esto es múltiplo de 3, esto es múltiplo de 3, pasa a restar, su resultado es múltiplo de 3. 5z es un múltiplo de 3, el z primero que satisface es z vale 3. De ahí estamos partiendo. Y cuando z vale 3, para que esta suma me dé 39, ya tiene que ser 8, ya que 3 por 8, 24, más 15 me da 39. Y usted recuerda que acá era x más y más z es igual a 14. 8 más 3 ya es ¿cuánto? 11. Entonces x vale 3. Siendo x igual a z, no estaría cumpliendo las condiciones del problema, ¿no? Como mencionamos hace un momento, ¿no? Esta condición de acá no se estaría cumpliendo. Por eso que recurrimos al siguiente, ¿no? Cuando z vale 6. Cuando z vale 6, esto 5 por 6 es 30. Para que me dé 9, y tiene que ser 3. Entonces, recuerde que la suma de x más y más z es 14. Y más z suman 9. Para 14 tendría que ser 5. Entonces, x vale 5. Y ahí ya está cumpliendo las condiciones del problema, ¿no? 5 distinto de 6. Me están pidiendo cuántas pelotas de 7, es decir, y de 9 soles me están diciendo z, me están pidiendo y más z, ¿no? Compró en total, dice, ¿no? Y más z me están pidiendo. Y más z, 3 más 6, ¿cuánto sería? Sería 9, ¿no? Ya, entonces ahí está la suma, ¿no? Y más z es igual a ¿cuánto? A 9, porque eso es lo que se pide, ¿no? ¿Cuántas pelotas de 7 y 9 soles compró? De 7 y 9 son y más z, ¿no? Y más z. Y y más z, 3 más 6 es 9, correspondiéndole a la clave B. Entonces, por ahí de repente hay una pregunta y dice, profesor, ¿y por qué no puedo continuar con otro valor? Fíjense, como ya sabemos que aquí esto debe ser múltiplo de 3, ojo, debe ser múltiplo de 3, entonces para eso este es 3 más 6, el otro sería 9, el siguiente sería 9,
Y 9 por 5, 45. Y 45 ya rebalsa ¿a quién? A 39. Por eso que ya no continuamos. ¿Ya? El siguiente es 9. 9 por 5, 45. Ya 45 ya no tiene que ver nada con 39. Ya lo dejó a 39. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto? ¿No? Es imposible. Recuerde que X, Y y Z son cantidades positivas, ¿no? Por dato del problema. Porque yo no puedo decir, he comprado menos 5 pelotas. Yo no puedo decir eso, ¿no? ¿No? Yo no puedo decir, he comprado 7,5 de pelotas, ¿no? Tampoco puedo decir eso. Entonces se trata de números enteros positivos, ¿no? Ya, por eso que ya no continuamos, ojo. No vayan a pensar que nos hemos olvidado. Ya no se puede. Ya no hay más valores. El siguiente 9 por 5, 45 ya rebalsa ¿a quién? A 39. Es más grande que 39. ¿No? Ya. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Ya, entonces continuamos. En el ejemplo 6, ya, Jennifer, ¿no? Ya, ok. Vamos. Aquí estamos. En una caja donde solo hay lapiceros verdes, vamos con los lapiceros verdes, rojos y azules. Se observa que por cada 4 lapiceros verdes, acá le ponemos 4, no sé aquí quién va, 4 por K, entonces hay 5 rojos, 5 por K. Y por cada 7 rojos, ¿no? Eso dice, por cada 7 rojos hay 11 azules. Cada 7 rojos hay 11 azules. 7M es igual a 11M. Ya, a ver, ¿qué podemos nosotros hacer o realizar? ¿No? Esa sería nuestra inquietud. Podríamos multiplicar, por ejemplo, para buscar la relación donde enlace. La solución va a estar acá, en esta parte, en el enlace que nosotros vamos a mencionar acá. Si la cantidad de lapiceros azules, esta cantidad de acá, excede a lo de color rojo en 140, ahí es la cantidad de lapiceros verdes que hay en la caja. ¿Ya? Ya, entonces aquí vamos a buscar esa consistencia, ¿no? Aquí yo puedo tener 7 por 5, 35, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces tomamos aquí en estos dos, ¿no? En estos dos. Trabajamos ahí. Y ahí vamos a tener 7 por 5, 35. Entonces nuestra constante va a ser L, ¿no? Entonces arriba le he multiplicado por 7. 7 por 5, 35. Ya entonces usted entiende que el otro, ¿quién va a ser? 7 por 4 va a ser 28, por ejemplo, ¿no? Así es. Fíjense, ¿eh? Entonces 7 por 5, 35. Para que yo he multiplicado entonces a esto por 7. Entonces acá también le multiplico por 7. 7 por 4, 28. Y esa constante ya no es K, sino L, así le estamos llamando, L de lapicero, ¿verdad? Y ahora aquí, ¿qué significa que a este 7 le hemos multiplicado a 5? ¿Con qué finalidad? De obtener 35L. Ojo, a este 7 le he multiplicado por 5. Entonces a este 11 también le multiplico por ¿cuánto? Por 5. Y 11 por 5 sería 55L, ¿no? Entonces esa sería la proporción ya adecuada que involucra a los tres, según las dos informaciones anteriores. Repito, multiplico 7 por 5, 35L, ¿no? Entonces, acá yo le estoy multiplicando por 7, acá le debo multiplicar por 7, 7 por 4, 28. La constante va a ser L de lapicero. Ahora, cuando estoy trabajando para esta parte, significa que a 7 le estoy multiplicando por 5. Y si a este 7 le he multiplicado por 5L, acá también le debo multiplicar por 5L, ¿no? Entonces, 5L por 11 sería 55L. ¿Se dan cuenta? Ya, ahora sí, ya guarda entonces proporción y justamente nos están diciendo la cantidad de lapiceros azules, que es 55L,
excede a los rojos, que es 35L en 140. Entonces 55L menos 35L va a ser igual a 140. Esta diferencia me da 20, ¿no? Esta diferencia me da 20. Y 140 entre 20 es 7, ¿no? Ya, entonces ya conocemos L cuánto vale, la constante de proporción, ¿no? Ahí está. 55L menos 35L es 140. De ahí entonces L vale 7. Repito, porque esta diferencia es 20 veces L. 20 pasa a dividir, 0 con 0 se van, 14 entre 2, 7. L vale 7. Nos piden ya en la parte final, halle la cantidad de lapiceros azules y verdes que hay en la caja. Azules y verdes que hay en la caja. Entonces usted tiene 28L más 55L, ¿no? ¿Y cuánto nos da 28, ¿no? 28L más 55L, ¿no? Entonces, ahí tenemos 13,83, pero 83 por L, L vale 7, sería 83 por 7, y el producto de 83 por 7 sería 7 por 3, 21 a 2, ya sería 581, ¿no? Ya, mi respuesta sería 581, la alternativa D, ¿no? Ahí está, ¿eh? 581. Como L vale 7, 55 por acá, ¿no? 28 por 7, ¿no? 28 por 7, 196. 55 por 7, 385, ¿no? Y la suma de ambos, 581. Porque eso es lo que se pide, ¿no? Yo lo hallé así, ¿no? 55 más 28 me da 83. 83 por 7 sería, ¿no? 83L. 83 por 7 me da 581, que es este valor, ¿no? Y eso fue así, ¿ya? Eso fue así, ya. La clave D, entonces, para este problema, ¿sí? Ya, entonces continuamos. Nos vamos al ejemplo 7. Abel compró 60 soles por cierto número de las mismas revistas. Mientras las llevaba a su kiosco se le perdieron 3 ejemplares. Este es otro problema clásico, ya, bastante con ciertas variaciones. Ya, mire, en este problema voy a asumir de que X es el número de revista que compró Abel, ya, X. Como Abel llevó 60 soles, ¿no? Dice, invirtió con 60 soles, compró las X revistas. Entonces, ¿cuánto le costó cada uno? Lógico pensar, 60 entre X, ¿no? Si empleó 60 en la compra y compró X revista, ¿cuánto le costó cada uno? 60 entre X, ¿no? Y eso es lo que aparece acá. Este sería el precio de costo, ¿no? De la revista. Mientras las llevaba a su kiosco se le perdieron 13 ejemplares, ¿no? Por eso vendió, dice, cada una de las restantes a 2 soles más de lo que le costó, ¿sí? Precio de venta, entonces, ¿sí? Ya, entonces se le perdieron 3 ejemplares, le van a quedar X menos 3, evidentemente, ¿no? Esa es la cantidad de revista que tiene. Por esto vendió cada una de las restantes a 2 soles más de lo que le costó cada uno. Entonces sería 60 entre X más ¿cuánto? 60 entre X más 2 sería el precio de venta unitario, ¿no? Entonces, ahí está. Precio de venta de cada revista, 60 entre X, que es el precio de costo más 2 soles. Lo que le costó más 2. Eso dice acá, ¿no? Por eso vendió cada una de las restantes a 2 soles más de lo que le costó cada uno. Si le costó 60 sobre X más 2, ese sería el precio de venta. Y luego dice ganando 3 en total, ¿no? 3 soles en total. Bueno, en total de vender la revista que le quedan, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuántos le quedaron? X menos 3, ¿no? X menos 3 revistas, ¿no? Es lo que le quedó. ¿Y cómo vendió cada uno? 60 entre X, eso es más 2.
Entonces, ahí yo tengo un ingreso, ¿no? Si yo multiplico, por ejemplo, la cantidad de revistas que le quedaron por el precio de venta que tiene cada uno, eso sería el ingreso. Y lo comparo con el precio de costo, ¿no? Entonces, esa diferencia entre el ingreso y el costo me va a dar la ganancia. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 3 soles en total, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a plantear en estos momentos, ¿no? Ahí está, ¿ves? 60 entre x más 2 multiplicado por x menos 3. La cantidad de revistas que le quedaron con el precio de venta sería el ingreso. Pero el ingreso, ¿qué es igual? Es igual al costo más la ganancia. Si este pasa a restar, sería precio de venta menos precio de costo es igual a ¿quién? A la ganancia, que es 3 soles, ¿no? Entonces lo mismo que lo estemos presentando de esta forma. Es igual al precio de inversión, que es el precio de costo, que es 60, más su ganancia, que es 3 soles en total, ¿no? En total. Luego nos dice a cuántos soles vendió cada revista. Entonces me están diciendo cuál es el precio de 60 entre x más 2. Eso es lo que se está pidiendo, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces acá sería 60 más 2x por x menos 3, y este 60 más 3 sería 63, y x que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿no? ¿Sí? Pasaría entonces a multiplicar. Y al pasar a multiplicar, entonces aquí tiene, por ejemplo, 60 menos 3. 60 por menos 3, menos 180. A ver, 60x, y recuerde que esto es 2x, ¿no? 2x por menos 3 sería menos 6, ¿no? Ojo, ¿ya? Pero recuerde que esto de aquí, x pasa a multiplicar acá, ¿no? Pasa a multiplicar acá, tiene 2x. Y x que está dividiendo pasa a multiplicar a esos 63x. Y aquí usted tendría 60 veces x menos 6 veces x sería 54 veces x. Ese 54 veces x se va a tener que restar con menos 63, ¿no? Ya, y ahí entonces tenemos 56, ¿cuánto? 4, 3, 7, sí, vamos a tener menos 9. Está bien, ¿ya? Y este sería que es 2x por x, 2x por x sería 2x al cuadrado, ¿no? Ahí está. Recuerde que este x pasó a multiplicar acá, ¿no? Entonces, la ecuación que nos queda es esta que está acá. Y aquí, nosotros, ¿qué podemos utilizar acá en esta parte? En esta parte nosotros podemos utilizar aspa, ¿no? Por el método del aspa. Entonces, utilizando el método del aspa, fíjense, menos 12 por 15, ¿no? ¿Cuánto es menos 12 por 15? Menos 180. Pero menos 12 por 2x sería menos 24, ¿no? Menos 24x más 15x, ¿no? 15 me quedaría menos 9x, aquí está. Y x por 2x es 2x al cuadrado, ¿no? Entonces, aspa simple, aspa simple. Evidentemente que x, como es el número de revistas, es un número positivo, ¿no? Es un número positivo, es decir, que este factor nunca se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque x es positivo. Si x es positivo, esto de acá nunca se va a hacer cero, ya que x me representa el número de revistas. Entonces, necesariamente este factor tiene que ser ese cero. Significa que x va a ser igual a ¿cuánto? A 12 entonces, ¿sí o no? Entonces de aquí el valor de x es igual a 12. El otro no tiene sentido, un número negativo. Y una vez que ya hemos encontrado el valor de 12 y nos están preguntando por la cantidad de soles que se vendió cada revista, entonces este es el precio, ¿no? De venta de cada revista. 60 entre 12, 5. Y 5 más 2, ¿cuánto es? 7. Se vendió entonces a 7 soles la revista, ¿no? Ahí está. 7 soles. Alternativa D, ¿no? Alternativa D en este caso, ¿no?
Eso fue entonces el ejemplo 7. Vamos a pasar entonces ahora a los ejercicios, ¿no? Si no hay preguntas, de retroalimentación, ¿no? Vamos entonces al problema 5, ¿no? Ya, aquí en este problema 5 nos dicen de que para aprobar el curso de estadística, Pablo debe obtener como mínimo en su examen final 10,5, ¿no? Con 10,5 aprueba. Lamentablemente obtuvo una menor nota, es decir, 10,4 puede ser, ¿no? Por ello, el profesor le da la oportunidad de rendir un examen suplicatorio y ahora obtiene de nota un 25% más de su examen final y así logra aprobar superando la nota mínima con un 20% de su examen final. ¿Qué nota obtuvo? Dice en su examen suplicatorio, ¿no? Entonces aquí vamos. Asumimos que la nota que obtuvo en el examen final, voy a asumir eso porque a partir de eso, ¿no? Se hacen los cálculos. Nota en su examen final N. Vamos a asumir ese detalle, ¿no? Entonces nos dicen, ahora obtiene de nota un 25% más de su examen final. Entonces, el N más el 0,25 o también el 25% sería aquí, de esta forma. N más el 25% de N. Obtiene un 25% más. Hasta ahí sería 125%. Porque recuerde que 1, que está como coeficiente, me está representando el 100%. Entonces, si yo sumo, obtengo el 125%, ¿no? Si nosotros sumamos. Pero, dice acá, dice aquí, ¿no? En su examen, el profesor le da la oportunidad de rendir un examen sustitutorio y ahora obtiene una nota 25% más de su examen final, ¿no? Su examen final. Entonces, N es una nota de su examen final que no es una nota probatoria. Pero en el examen sustitutorio, la nota que obtuvo fue el 25% más de su nota final. Eso no dice el problema. Y así logra aprobar superando la nota mínima. ¿Y cuál es la nota mínima que se aprueba? Entonces, la nota mínima que se aprueba es 10,5. Entonces, esto va a ser igual, entonces, aquí, miren, este N más el 25% de N va a ser igual. Dice aquí, superando la nota mínima con un 20% de su examen final. Y la nota mínima es 10,5. Entonces, a ese 10,5, ¿qué le sumamos? El 20% de su examen final, es decir, el 20% de N. Ahí son iguales, entonces, estas dos expresiones, ¿no? 20%, restamos acá del 25%, me queda 5%. Y esto que es 100% sería el 105% de N, ¿no? El 105% de N es igual a 10,5, ¿no? Entonces ya usted se da cuenta, el 105%, 105 entre 100, 100 pasa a multiplicar a 10,5 sería 1050, ¿no? Y 1050 entre 105, 10, evidentemente, ¿no? Ya está. N vale 10. ¿Qué nota obtuvo en su examen sustitutorio, ¿no? Entonces, fue desaprobado porque sacó 10, ¿ves? Su nota final. Por eso fue desaprobado, ¿ves? ¿Y qué nota obtuvo en su examen sustitutorio, no? Entonces, el 25% de N, ¿no? Más 5, 25% más, que sería 125%, ¿no? El 12,5, ¿no? Así es. Ahí tendría el 125% de N en realidad, pero como N vale 10, ¿no?
10 con 10, 0, de 100, simplificamos, me queda 125 entre 10 y sería 12,5, ¿no? Así es. ¿Ya? 125% de n, es decir, 125 sobre 100 por n es igual a ¿quién? ¿No? A eso me refiero. Y como n vale 10, bueno, 12,5 nos quedaría ahí. Ya, entonces 12,5 sería la nota de su examen sustitutorio, ¿no? Que corresponde a la alternativa D, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Entonces, ejercicio 6. Sergio confecciona polos de una empresa. Los polos deben pasar por 3 controles de calidad. En cada uno de los controles, Sergio deja los 2/5 de la cantidad de polos que llevaba en ese momento, ¿no? Entonces, a ver, primer control, ¿no? Control 1. Como está dejando los 2/5, entonces, ¿cuánto le queda? Le queda los 3/5, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí está. ¿Ves? P menos los 2/5. 2/5 de P es lo que deja. Pero como esto de acá es 5 sobre 5, que es 1, ¿no? Y 5 menos 2 es 3, por eso le decimos 3/5, ¿no? Si deja 2/5, ¿cuánto le queda? Los 3/5 de P. P es la cantidad de polos que confecciona. Ojo, en control 1. Entonces, en el siguiente control sucede lo mismo. Deja los 2/5 de esta parte. ¿Cuánto le queda? Los 3/5 de esto. Y los 3/5 de esto es esto, ¿eh? Los 3/5 de lo que le quedaba. En el control número 3, deja los 2/5 de esto. Si está dejando los 2/5 de esto, ¿cuánto le queda? Le queda los 3/5 de esto, ¿no? Entonces, eso lo escribimos ahí. Eso es lo que está quedando, ¿eh? Si deja los 2/5 de esto, ¿cuánto le queda? Los 3/5 de estos. Aquí está, los 3/5 de esto. Y eso es entonces lo que le va a quedar en la parte final. Si Sergio salió de los controles de calidad con 108 polos, es decir que esto es igual a 108, ¿no? Se acabó. ¿Ya? Eso es 108. Entonces ahí tenemos 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27, 4 por 7, 28, sí. Sí, tenemos entonces 4, 5 por 5, 25, 25 por 4, 100 por 5, 500, ¿no? Ya está, 500. E vale 500. Clave B, ¿no? Dice cuántos polos confeccionó y la cantidad de polos que confeccionó es P. Está confeccionando entonces en este problema 500 polos, ¿no? Ya está. Mi respuesta alternativa B, ¿no? Ya está. Lo capturan, por favor. Capturan. Lo capturan para pasar al siguiente problema, ¿no? Nos vamos al ejercicio número 7, ¿sí? Sandra realizó una compra de cierta cantidad de adornos idénticos por un monto total de 96 soles. Al querer venderlas, observa que hay 2 adornos que no podrán ser vendidos, por lo que vendió cada adorno restante a 3 soles más, ¿no? Pasa lo mismo con el señor de la revista, ¿no? Que se le pierde en la revista y trabaja con lo que queda. Por eso tuvo que aumentar el precio, ¿no? Precio de venta, ¿no? Entonces, es el mismo. Cantidad de adornos, entonces, que compró Sandra es N, ¿no? Por un total de 96 soles. Precio, ¿no? Entonces, aquí el precio de costo de cada adorno, si está invirtiendo 96 soles por la compra de los N adornos, ¿cuánto costó cada uno? Porque que son adornos idénticos. 96 entre X, ¿no? Nosotros habíamos tenido el problema 60 sobre X, ¿se acuerdan? Ya, en este caso es 96 sobre N. Ese sería el precio de costo de cada adorno. Dice que hay 2 adornos que no pueden ser vendidos, ¿no? Al querer venderlas, observa que hay 2 adornos que no podrán ser vendidos, por lo que vendió cada adorno restante a 3 soles más de lo que le costó cada una. Es decir, 96 entre N más ¿cuánto? 96 entre N
más 3. Está vendiendo 3 soles más de su precio de costo, ¿no? Es el precio de venta unitario, ¿no? Ahí está. Acá dice, ¿no? Observa que hay 2 adornos que no podrán ser vendidos. Entonces ya no tiene los n adornos, tiene n-2, ¿sí? Por lo que vendió cada adorno restante a 3 soles más de lo que le costó cada una, perdiendo así 6 soles en total, ¿no? Eso nos dice. Entonces está perdiendo. Entonces, ¿el precio de venta cuánto sería? El precio de venta ya no sería entonces 96 porque está perdiendo 6 soles, ¿no? Entonces, estaría recuperando 96 menos 6 sería 90 soles, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces dice, como perdió 6 soles, entonces no está recuperando esos 96 soles. ¿Llegó hasta dónde? Hasta 90 soles más. Entonces, el precio de venta sería esa cantidad de dinero. Esta es la variación, ¿no? Con respecto a ese problema que se presentó hace un momento, ¿no? Entonces, se pierde 6 soles. Entonces, el precio de venta, ¿qué sería? El 90, entonces, el 90 ¿entre cuánto? Entre n-2. Recuerde que 2 no va a poder utilizarlo. Entonces, le quedan para vender n-2. Entonces, el precio de venta sería 90 entre n-2. ¿Por qué 90 pesos? Porque pierde 6 soles en total, ¿no? Ya, entonces comparando, ¿no? Comparando entonces el ingreso con el costo, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ahí está. Este 90 entre n-2, este 90 entre n-2 es este de acá, el precio de venta, ¿no? Está, 90 entre n-2. Y 96 entre n, ¿quién es? Es el costo, el precio de costo, ¿no? Esta diferencia es de 3 soles. Ahí está. Vendiendo 3 soles más de lo que le costó cada una. Entonces la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo es de 3 soles, ¿no? Ya, unitario, ¿no? De aquí entonces 90 por n menos 96 por n menos 2, ¿no? O también usted puede hacer lo siguiente. Tercia de 3 es 1, tercia de 90 es 30, y tercia de acá sería de 96, sería 32, ¿no? Entonces esto sería 30 veces n menos 32 veces n menos 2. Esto es igual a 1, porque le hemos sacado tercia a todo, ¿no? Aquí está, entre el producto de estos dos. Bueno, 30n menos 32n sería menos 2n más 64, ¿no? Ya está, ¿eh? 30n menos 32n menos 2n más 64. Y acá que tenemos n al cuadrado menos 2n multiplica 1, que es esto de acá, ¿no? Pasamos todo a un solo lado. Y aquí, entonces, este menos 2n con menos 2n se van. N al cuadrado es igual a 64, por lo tanto, n vale 8, ¿no? Y como n vale 8, este de acá no tiene sentido, el n vale 8, dice cuánto le costó cada uno de los adornos. Le están pidiendo por este precio, 96 entre n, ¿no? Y 96 entre n significa entonces 96 entre 8. Y 96 entre 8 sería 12, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces reemplazamos ese 8 acá, 96 entre 8 es 12. Ese sería el precio de costo de cada adorno que corresponde a la alternativa A, ¿no es cierto? Ahí está. Eso fue el ejercicio número 7, ¿no? Lo capturan, por favor, para pasar al ejercicio 8, ¿no? En el ejercicio 8, el hijo de Francisco cumplió 3 años el mismo día que él cumplió 37 años, ¿no? Entonces nos vamos a un cuadrito, ¿no? El pasado, ¿no? 37 y 3, ¿no? Las condiciones del problema. Dentro de 5 años tenemos el presente y luego el futuro, ¿no? Entonces ahí dice dentro de 5 años. Ahí está, dentro de 5 años, que sería el futuro, la edad de Francisco será el triple de la edad de su hijo, ¿no? Y le ponemos entonces, ¿no? La de Francisco sería el triple de la edad de su hijo.
La diferencia de edades en todos los tiempos es constante, ¿no? Entonces, 3h menos h tendría que ser igual a 37 menos 3, ¿no? ¿Sí? De ahí, fíjense, la diferencia de edades es constante. 3h menos h, que es 2 veces h, es la diferencia de 37 menos 3, que es 34. Y 34 entre 2 sería 17. Entonces, h vale 17, ¿no? Me piden la suma de las edades en el presente, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, como h vale 17, tendría 3 por 17, ¿no? 3 por 17 y h vale 17. 3 por 17 es 51 y h vale 17. Recuerde que este es h y esto es 3 veces h. 3 por 17, 51. Si nosotros retrocedemos 5 años para situarnos en el presente, entonces ahí llegaríamos a la edad de, ahí está, 12 años ahí y 46 en la parte de arriba, ¿no? 17 menos 5 es 12, 51 menos 5 es 46. Y ya estamos en el presente. Calculé la suma de las edades de Francisco y su hijo. Es decir, 46 más 18. ¿Y eso me da cuánto? Me da 58, la suma de las edades de Francisco con su hijo. Y estamos hablando en el presente, ¿no? Y la respuesta sería la alternativa C, ¿no es cierto? Ahí está. Alternativa C, jóvenes. ¿Ya? Ahora lo capturan, por favor, ya para darle las claves de la semana de los ejercicios propuestos. Ya está, jóvenes. Entonces, muchas gracias por su atención. Si es que no hay ningún pedido al respecto, nos estaremos viendo la próxima semana, ¿no? Muchas gracias. Buen día. Gracias, profe. Ya, ok. Gracias también a ustedes, ¿ah? Gracias a todos. Cuídense.